hablaremos de la reforma agraria en el Perú, un proceso clave y polémico en nuestra historia. Antes de 1969, el 1% de los propietarios controlaban el 80% de las tierras, mientras los campesinos vivían en una pobreza extrema. En 1969, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se inició la reforma con la frase «Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza». Buscó justicia social, pero su mala ejecución nos trajo tanto como consecuencias económicas y sociales que esto aún nos afecta. Aspectos políticos. Desde el punto de vista político, la reforma agraria significó el fin del gamonalismo en el Perú. El gamonalismo era ese sistema donde los grandes hacendados, llamados gamonales, no solo controlaban las tierras, sino también el poder político en su región. Ellos decidían quién votaba, por quién votaba. Quien ocupaba los cargos públicos era prácticamente un sistema feudal en pleno siglo XX. La reforma eliminó esta estructura del poder por primera vez en la historia republicana del Perú. Los campesinos dejaron de estar sometidos al control político de los terratenientes y crearon nuevas organizaciones campesinas que permitieron tener voz propia. Sin embargo, la reforma también tuvo serios problemas políticos. Fue impuesta por un gobierno militar, no surgió de un proceso democrático, no hubo consultas reales a los campesinos sobre cómo querían que se hiciera. Además, las formas apresuradas en que se expropió las tierras generó conflictos violentos. Muchas haciendas fueron tomadas de manera caótica, sin una planificación adecuada. Lo más grave es que este vacío del poder en las zonas rurales, sumados a las pobrezas persistentes, creó las condiciones perfectas para que en los años 80 surgiera el terrorismo del Sendero Luminoso, que controló a los campesinos desilusionados en un terreno fértil para su ideología violenta. Entonces, políticamente, la reforma acabó con una injusticia histórica, pero creó nuevos problemas del gobierno en el campo peruano. Aspecto económico. El aspecto económico es quizás donde la reforma agraria tuvo sus resultados más contradictorios. Por un lado, se logra redistribuir aproximadamente 9 millones de hectáreas de tierra. Más de 300.000 familias campesinas recibieron tierras que antes pertenecían a grandes hacendados. En teoría, esto sonaba perfecto. La tierra pasaba a manos de aquellos quienes la trabajaban, pero en realidad fue muy diferente, ya que el gobierno organizó la producción en cooperativas agrarias donde los ex-peones de las haciendas debían trabajar colectivamente. El problema fue que estas cooperativas fueron mal administradas desde el inicio. Los campesinos recibieron tierras pero no recibieron la educación para poder mantenerlas. No recibieron créditos, tecnología, capacitaciones ni accesos a mercados. Era como darle a alguien un auto sin gasolina y llaves. El resultado fue desastroso. La producción agrícola cayó drásticamente. Cultivos importantes como el azúcar y el algodón que el Perú exportaba colapsaron. Muchas cooperativas quebraron en pocos años. Los campesinos, ahora dueños de tierras improductivas, terminaron igual o más pobres que antes. Esto tuvo un efecto dominó. El Perú tuvo que empezar a importar alimentos que antes producía. La economía agraria nunca se recuperó realmente. Hasta hoy, el sector agrícola peruano es uno de los menos productivos de América Latina, representando apenas el 5 o el 6% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, económicamente, la reforma buscaba crear prosperidad en el campo, pero terminó generando más pobreza y dependencia. Aspecto social y conclusiones. Desde lo social, la reforma agrícola o la reforma agraria
tuvo un impacto profundo en la identidad y estructura de la sociedad peruana. Por primera vez en siglos, los campesinos, especialmente los indígenas, hechuas y aymaras, fueron reconocidos como ciudadanos con derechos. El lema "La tierra es para quien la trabaja" les devolvió la dignidad. Se eliminaron las formas de trabajo servil que todavía existían en muchas haciendas. Los campesinos ya no tenían que pedir permiso al patrón para todo, ya no eran tratados como objetos. También hubo un intento de revalorizar la cultura andina. El gobierno de Velasco promovió el quechua como idioma oficial y buscó fortalecer la identidad cultural de los pueblos originarios, pero socialmente también hubo consecuencias negativas y muy fuertes. Al no poder vivir de sus tierras, millones de campesinos migraron a las ciudades, especialmente a Lima. Entre los años 70 y 90, Lima pasó de 2 millones a más de 7 millones de habitantes. Esto creó los enormes cinturones de pobreza que rodean nuestra capital, los hornos, las barriadas, los asentamientos humanos. Esta migración masiva cambió para siempre la cara del Perú. Pasamos de ser un país con población equilibrada entre campo y ciudad a ser un país centralizado, donde casi un tercio de la población vive en Lima. El abandono del campo continúa hasta hoy. Ahora, para concluir, ¿cómo influye todo esto en el Perú actual? Primero, la extrema centralización en Lima es herencia directa de aquellas migraciones masivas. El Perú de hoy sigue siendo un país donde Lima concentra todo el poder político, económico, educativo y cultural, mientras las provincias están abandonadas. Segundo, el problema agrario no se resolvió. Hoy seguimos discutiendo sobre modelos agrarios, la agroindustria versus la agricultura familiar, los conflictos por tierras, el acceso al agua, los mismos debates de hace 50 años. Tercero, persiste la informalidad en las propiedades de tierra. Muchos campesinos que recibieron tierras en la reforma no obtuvieron títulos formales, los limita su acceso a créditos y oportunidades de desarrollo. En síntesis, la reforma agraria fue un intento necesario de corregir una injusticia histórica brutal. Era imposible el Perú avanzara como nación moderna, manteniendo un sistema así feudal en el campo. Sin embargo, la forma que se ejecutó sin planificación, sin recursos, sin preparación de los beneficios, generó problemas que marcaron negativamente nuestro desarrollo.